Módulo 1. El derecho a comprender. Introducción. Todas las personas nos encontramos cada día con información que no comprendemos. Por ejemplo, instrucciones de un electrodoméstico, ingredientes de una sopa en sobre, condiciones de un préstamo hipotecario, cláusulas de un seguro de hogar, prospecto de un medicamento, etc. Todas las personas tenemos derecho a comprender la información que nos rodea, es decir, de aquello que firmamos, que comemos o que pagamos. También necesitamos orientarnos para llegar a los lugares y desplazarnos por los edificios y los entornos, utilizar las tecnologías o los medios de transporte. A todos estos aspectos de nuestra vida cotidiana se refiere la accesibilidad cognitiva. Objetivos. El objetivo de este módulo es sensibilizar al alumnado acerca del derecho a comprender. Todas las personas debemos ser conocedores de este derecho y exigirlo en todo aquello que no comprendamos. Este módulo también pretende dar a conocer los principios básicos de accesibilidad cognitiva y algunas de las herramientas y métodos que existen para facilitar la comprensión y el acceso a la información y a la comunicación. Para ello, los alumnos y alumnas deben conocer y asumir que es un derecho de todas las personas, en especial de aquellas con dificultades de comprensión. Adquirir conocimientos sobre la accesibilidad universal vinculados a la comprensión. Conocer los productos y tecnologías que facilitan la accesibilidad universal. Conocer estrategias para eliminar barreras cognitivas y hacer más accesibles los diferentes entornos. Conocer conceptos como normas UNE vinculadas a la accesibilidad cognitiva, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, señalización accesible, lenguaje claro y lectura fácil. Todos ellos son soportes de comunicación importantes para todas las personas, en especial para las personas con dificultades de comprensión. E identificar diferentes áreas de trabajo en las que poder adoptar y usar la señalización accesible, el lenguaje claro y la lectura fácil como formas de potenciar la accesibilidad cognitiva. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aquellos que nos afectan a todos los seres humanos. El artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Todas las personas tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes porque están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos de forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Los Estados tienen el deber de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, Viena, año 1993. No olvides, todos estos derechos tienen un elemento transversal e imprescindible: la información y la comunicación. El derecho a comprender. Algunos de los derechos humanos hacen referencia al acceso a la cultura, a la educación, al trabajo, a la participación en sociedad, a la igualdad ante la ley, etc. La posibilidad de estar informadas y de comprender la información nos aporta a las personas una enorme confianza. Nos permite expandir nuestras opiniones y ejercer el control sobre nuestras propias vidas. Las personas pueden, mediante la comprensión, compartir experiencias, pensamientos, participar en la sociedad y crecer como seres humanos. El acceso y la comprensión de la información es un derecho democrático. La ciudadanía tiene el derecho de ser protagonista de su vida, tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a participar en la sociedad. Todo esto no será posible si no comprendemos la información que nos rodea.
Entender la información nos permitirá eliminar diferencias, situarnos en igualdad de condiciones y relacionarnos como seres humanos. Los principios en los que se basa el derecho a comprender son igualdad de oportunidades y no discriminación, participación económica, social y cultural, accesibilidad universal, dignidad y respeto, cohesión y adhesión social, defensa de derechos individuales. Más del 43% de las personas encuestadas no entiende el lenguaje de la Administración según el informe de transparencia del Defensor del Pueblo Estatal. ¿Qué es la accesibilidad cognitiva? Las capacidades cognitivas son aquellas que nos permiten a las personas conocer y entender lo que nos rodea a través del procesamiento de la información que recibimos. Algunos ejemplos de capacidades cognitivas son la atención, la percepción, la memoria, la resolución de problemas, la comprensión, la toma de decisiones, el aprendizaje y el procesamiento del lenguaje, entre otras. Las capacidades cognitivas nos permiten participar en las actividades sociales y económicas para las que se han concebido los distintos entornos. Hablar de accesibilidad cognitiva es lo mismo que hablar de igualdad de oportunidades, de participación y de equidad en la información. Cuando las personas nos enfrentamos a un entorno desconocido o cambiante donde la información no es clara, vemos limitada nuestra participación en la sociedad. Durante mucho tiempo el concepto de accesibilidad hacía referencia únicamente a las mejoras en los entornos físicos, es decir, eliminación de barreras arquitectónicas. Posteriormente se han tenido en cuenta las barreras sensoriales, eliminación de las barreras de comunicación. Sin embargo, este concepto ha evolucionado y actualmente se incluyen también las mejoras en la comprensión. Por tanto, se entiende por accesibilidad un extenso conjunto de medidas muy diversas que hay que tener en cuenta en la elaboración de estrategias políticas o sociales, de modo que la accesibilidad sea universal o integral. Esta idea de accesibilidad universal significa que un entorno, tecnología, texto, medio de transporte, etc., es plenamente accesible cuando todos los aspectos físicos, sensoriales o cognitivos de ese entorno son accesibles. Accesibilidad cognitiva es el conjunto de requisitos que deben existir en el entorno para que la información que nos rodea sea comprendida por el mayor número posible de personas con independencia de sus capacidades. La accesibilidad cognitiva puede referirse a espacios, edificios, entornos urbanos, entornos naturales, etc. Transporte, medios y rutas de transporte, entornos tecnológicos, pantallas informativas, programas informáticos, aplicaciones para móviles, webs, redes sociales, etc. Información escrita, documentos, folletos, prospectos, etc. Información oral, charlas, información al usuario, eventos, reuniones, etc. La información accesible a nivel cognitivo es aquella que cumple estas características. Reduce la necesidad de la memoria para recordarla. Utiliza el mayor número de formatos de información posible, texto, gráfico, audio, etc. Reduce la necesidad de las personas destinatarias de utilizar habilidades organizativas complejas. Presenta la información que se emite de tal forma que se aproxima al nivel de comprensión de la persona receptora. Facilita los procesos de orientación espacial. Orienta a las personas para encontrar un destino. Utiliza la señalización accesible. Fomenta los entornos y espacios accesibles. Los principios en los que se basa la accesibilidad cognitiva son igualdad de todas las personas, buen gobierno, participación, transparencia y orientación a la ciudadanía. La accesibilidad cognitiva está relacionada con la orientación, navegación, señalización y accesibilidad espacial, la comunicación y el lenguaje, la lectura fácil y el lenguaje claro, y la estructura fácil y los apoyos técnicos que se ofrecen a las personas para relacionarse con el entorno. Ejemplos de accesibilidad cognitiva. Buena accesibilidad cognitiva.
Mala accesibilidad cognitiva. Accesibilidad cognitiva en los criterios DALCO. La accesibilidad universal es un concepto multidisciplinar que se refiere a actividades básicas para las personas como son desplazarse, comunicarse, alcanzar, entender, manipular. Garantizar la accesibilidad significa asegurarse de que estas actividades puedan ser desarrolladas por cualquier persona sin que se encuentre con ningún tipo de barrera. Estas actividades se resumen en 4 grandes grupos: deambulación, aprehensión, localización, comunicación, conocidos como los requisitos DALCO. La accesibilidad cognitiva hace referencia a la comprensión en cada uno de esos grupos, es decir, es necesario comprender el camino para poder deambular. También es necesario entender cómo manipular y aprender un producto o servicio. Del mismo modo, necesitamos comprender para llevar a cabo las actividades de localización y comunicación. Los requisitos DALCO vienen definidos en la siguiente norma UNE de ANOR. Existen otras normas UNE muy importantes para fomentar la accesibilidad cognitiva. A continuación, detallamos cada uno de los requisitos DALCO. Deambulación. Se refiere a la movilidad, tanto horizontal como vertical. Esta movilidad puede ser a través de los medios propios de la persona, como por ayudas técnicas, silla de ruedas, muletas, etc., o mediante el uso de medios de transporte. Un componente fundamental de la movilidad es el estudio de los accesos, ya que la condición primordial para poder disfrutar de un servicio es poder acceder a él. Por ello haremos especial hincapié en este aspecto. Este requisito afecta a los siguientes entornos y situaciones: acceso, anchos de paso, anchos de giro, obstáculos, desniveles verticales, rampas, escaleras, ascensores, etc. En lo que se refiere a accesibilidad cognitiva, es muy importante que la movilidad horizontal y vertical sea comprensible para garantizar la deambulación. Por ejemplo, de nada serviría visitar un museo sin barreras físicas ni sensoriales si no comprendemos cómo desplazarnos para visitar las diferentes estancias. Será muy útil disponer de versiones fáciles con guía y planos que eliminen las barreras cognitivas. En los itinerarios accesibles deben de considerarse las zonas de circulación, dimensiones, ayudas técnicas, reservas de espacio, requisitos de seguridad accesible. Los espacios de aproximación, dimensiones, obstáculos, diseño de mobiliario, máquina interactiva, equipo, etc. Los áreas de descanso, los cambios de plano y los pavimentos, iluminación. Aprehensión. Se refiere a la capacidad de aprender, alcanzar y agarrar, y engloba no solo al alcance manual, sino también al alcance auditivo y el visual. Este requisito afecta a los siguientes entornos y situaciones: alcance manual, alcance de botoneras, interruptores, colocación de mecanismos, manillas y herraje, grifos, pasamanos, asas, barras de apoyo, etc. Alcance visual, señalética, elección de colores, tamaños de textos, etc. Alcance auditivo, avisos por megafonía, señales de alarma, mostradores de atención al público, etc. Respecto a la accesibilidad cognitiva, señalamos la importancia de que los dispositivos, tecnología y entornos deben ser de fácil uso. Este asunto es especialmente importante para las personas con mayores dificultades de comprensión. Localización. Se refiere a la información que debe tener cada persona para saber en cada momento el lugar donde se encuentra y dónde está la información para encontrar algo o a alguien. Este concepto engloba y hace referencia a muchos otros como la orientación o la señalización. Este requisito se refiere a espacios físicos
como un edificio, pero también a diseños de interfaces, en las que la persona usuaria ha de ser capaz de encontrar la información que busca. Señalización, visual, acústica, táctil. Iluminación, contraste lumínico por zona, niveles cromáticos. Pavimento, texturas, podotáctiles, de situación y direccionamiento. Otros medios, directorio de localización tactovisuales, formación del personal para la orientación. Comunicación. Se refiere a los procesos de emitir, recibir e intercambiar información a través de los distintos canales, oral, escrito, visual, auditivo. En este apartado estaría incluido todo lo referente a la señalización y a la cartelería, así como todos los sistemas de aviso, alarma, megafonía, señalización táctil, folletos, planos, interfaces, etc. La accesibilidad cognitiva hace referencia a la comprensión de los procesos de comunicación. Son entornos especialmente afectados por este requisito las zonas de atención al público, mostradores o taquillas. Muy importante, todos estos requisitos DALCO están relacionados entre sí y aparecen en una u otra medida en todos los entornos y elementos. Ejemplos de accesibilidad cognitiva. Recuerda, la accesibilidad cognitiva es beneficiosa para cualquier persona, en la medida que todas las personas tenemos la necesidad de comprender la información y orientarnos en los entornos que frecuentamos. Ventajas de aplicar la accesibilidad cognitiva. Políticas. Permite ofrecer transparencia en la información, ya que garantiza la comprensión por parte del conjunto de la ciudadanía. Sociales. Integración social, accesibilidad, igualdad de oportunidades, desarrollo y participación de colectivos en riesgo de exclusión, desarrollo de la economía social. Económicas. Apuesta por la innovación, economía de recursos públicos y privados, integración social y laboral. Resumen del módulo. Todas las personas nos encontramos cada día con información que no comprendemos. Tenemos derecho a comprender. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos y tienen un elemento transversal e imprescindible que es la comprensión en los procesos de información y comunicación. La accesibilidad cognitiva es el conjunto de requisitos que deben existir en el entorno para que la información que nos rodea sea comprendida por todas las personas, con independencia de sus capacidades. Para que un entorno sea accesible, debe cumplir con las diferentes normativas de accesibilidad universal. Son muy conocidos los requisitos DALCO: deambulación, aprehensión, localización, comunicación. La accesibilidad cognitiva es beneficiosa para cualquier persona, en la medida que todas las personas tenemos la necesidad de comprender la información y los entornos que frecuentamos. La accesibilidad cognitiva genera ventajas políticas, sociales y económicas para toda la sociedad.